Buenos días. El día de hoy vamos a revisar cómo funciona una solución reguladora de pH. Ese va a ser nuestro siguiente tema. Una solución reguladora, buffer, tampón o amortiguadora es un sistema que tiende a mantener el pH casi constante cuando se agregan pequeñas cantidades de ácidos o bases de manera externa. Una solución amortiguadora trabaja reduciendo el impacto de los cambios drásticos provocados por los iones hidronio y los iones oxidrilo que se adicionan a partir de una solución externa a la que queremos controlar. Estas soluciones amortiguadoras se preparan con un ácido débil y una sal del mismo ácido para obtener lo que nosotros conocemos como la base conjugada. La solución amortiguadora contiene especies que van a reaccionar ya sea con los iones hidronio o con los iones hidroxilo agregados. Como componentes, bueno, en general podemos hablar que para un buffer ácido o generado a partir de un ácido débil, se forma precisamente a partir de un ácido débil y su sal, la cual va a ser la fuente de la base conjugada. Un ejemplo puede ser el ácido acético y el acetato de sodio. También podemos formar buffers básicos formados por una sal básica débil y su sal correspondiente como fuente de su ácido conjugado. Como ejemplo podemos tener el fosfato diácido de sodio como ácido y el fosfato eh, dibásico de sodio. En este caso son sales de sodio ambas, pero una tiene un carácter ácido y otra tiene el carácter básico. De ahí que podamos considerarlo como un buffer básico. Vamos a hablar un poquito de un ejemplo, cómo se comportan estos eh, buffers. Vamos a utilizar nuestro puntero y entonces vamos a hablar precisamente de la disociación de un ácido débil como el ácido acético. Es parte de un ácido total, si se parte de un ácido totalmente neutro, esto es una molécula sin disociarse, como es conocida el ácido acético, y aquí en su estructura química tenemos H3COOH, vemos que no tiene carga. Entonces, en un momento determinado, este ácido lo colocamos en agua y una vez colocado en agua, el ácido tiende a perder un protón por naturaleza. Todos los ácidos se disocian y nos dona un protón y entonces lo podemos considerar como un ácido de Arrhenius, donde el ácido nos dona un protón al medio y el radical resultante es el acetato. Este radical resultante lo podemos conocer como base conjugada y ya tiene carga. Entonces sería la disociación de un ácido débil. El acetato, si lo hacemos reaccionar con algún catión, como un sodio o un potasio, nos formaría la sal de sodio o la sal de potasio correspondiente. Eh, como vemos o como vimos previamente, entonces se nos genera un par ácido-base, o así le vamos a llamar, considerando el tema de soluciones reguladoras. Para que podamos hablar de una solución reguladora, siempre tenemos que contar con un par ácido-base. Si es de un ácido débil, el par ácido pues va a ser el ácido neutro, como lo vimos en la disociación, y la base conjugada correspondiente, ese catión, ese anión que se generó, que fue el acetato en este ejemplo particular. Por eso, nada más recalcando, se genera un par ácido base, el cual será muy importante para el amortiguamiento del pH. Un par ácido, base conjugada, en el caso del ácido acético, pues el ácido acético y el acetato, y en su estructura química CH3COOH, que es mi ácido, y el CH3COO con una carga, es el acetato. Los iones, una vez que tenemos el ácido en solución acuosa, bueno, vamos a repasar un poquitito cómo funcionan cuando adicionamos, cómo funciona esa solución amortiguadora cuando adicionamos un ácido fuerte. Bueno, primero, antes que nada debemos de entender que tengo el ácido débil, que lo coloco en agua y este se disocia dándome el acetato o su base conjugada y iones hidróneo que provienen del ácido acético o de mi ácido débil. Cuando nosotros colocamos en solución
una fuente externa de iones hidróneo, como podrían ser pues algunas gotas, alguna cantidad pequeña de un ácido, en este caso como ejemplo un ácido fuerte, ácido clorhídrico, el cual pues ya sabemos que en solución acuosa está ionizado. Entonces estamos incrementando la cantidad de iones hidróneo en el medio. Entonces tenemos iones hidróneo que provienen de la adición de ácido clorhídrico y tenemos iones hidróneo que provienen de la disociación del ácido acético. Aquí la concentración de iones hidróneos se está incrementando y de una manera radical. Esa concentración va a promover un cambio en el estado de equilibrio del ácido acético. La concentración más alta de iones hidróneo va a promover que el acetato reaccione con los iones hidróneo formando nuevamente el ácido acético. En otras palabras, si nosotros incrementamos la concentración de iones hidróneo, estos iones hidróneo reaccionan con la base conjugada por su naturaleza. No olvidemos que el ion hidróneo es ácido, la base conjugada es una base, ácido y base reaccionan y entonces se nos genera el ácido acético en su forma neutra, disminuyendo la concentración de iones hidróneo. Este equilibrio, este proceso termodinámico se presenta siguiendo el principio de Le Chatelier, el cual en cierta manera nos indica que si alguna de las concentraciones de alguno de los participantes se ve modificada en el medio, el equilibrio se desplazaría en sentido contrario para mantener o seguir manteniendo el equilibrio. Y no olvidemos que en este caso una solución amortiguadora funciona tratando de mantener constante la concentración de iones hidróneo en el medio. Entonces, si yo adiciono iones hidróneo a partir de una fuente externa, como es el ácido clorhídrico, incremento la concentración de iones hidróneo, ya tengo muchos iones hidróneo, entonces la base conjugada que está en el medio reacciona y captura esos iones hidróneo, se nos forma el ácido acético sin carga y disminuye la concentración de iones hidróneo tratando de mantenerse constante. Entonces el equilibrio se nos desplaza, así como nos indica la flecha roja, hacia la formación del ácido débil. Finalmente, ese es el trabajo de la solución amortiguadora, capturar el exceso de iones hidróneo y en el proceso se forma más ácido neutro. ¿Qué sucede cuando adicionamos una base fuerte en el sistema amortiguador? Bueno, nuevamente tengo mi sistema amortiguador, este está en equilibrio, tengo ácido acético, se me disocia formando el acetato y proporcionándome al medio iones hidróneo. Esto es mi equilibrio, este es el estado normal o equilibrio libre de mi sal. Mi ácido débil, que es mi ácido acético, mi base conjugada, que es el acetato. Y entonces, si nosotros adicionamos de forma externa una cantidad pequeña de hidróxido de sodio, el cual, bueno, en su estructura química la conocemos como NaOH, pero ya una vez en solución acuosa está en forma ionizada. Y entonces lo que estamos haciendo es adicionar de manera externa iones oxidrilo, cuyo carácter es básico. Y en el medio tenemos iones hidróneo con carga contraria, entonces, con carácter ácido. Claramente cuando se encuentran juntos, reaccionan formando moléculas de agua. Entonces, por cada molécula de hidróxido de sodio que yo adicione, se va a reaccionar con una molécula de ion hidróneo y se nos forma una molécula de agua, disminuyendo la concentración de iones hidróneo en el medio. Pero entonces, ¿qué pasa con la solución amortiguadora? La solución amortiguadora lo que hace es, el ácido débil tiende a disociarse para producir esos iones hidróneo que se están perdiendo al reaccionar con la base. Por lo tanto, disminuye la concentración de ácido acético, se incrementa la concentración de base conjugada, promoviendo entonces que el equilibrio se desplace a la izquierda, esto es, hacia la derecha, perdón, hacia la formación de la base conjugada y a la liberación de iones hidróneo. Entonces,
Esto es parte de del mecanismo de cómo funciona un sistema amortiguador. En el caso anterior veíamos que si colocábamos iones hidróneo reaccionaba la base conjugada y se nos formaba el ácido débil. Ahorita, si adicionamos una base, nos proporciona iones oxidrilo, perdón, nos proporciona iones oxidrilo, reacciona con los iones hidróneo y entonces desaparecen los iones hidróneo y para que estos permanezcan constantes, el ácido débil tiende a disociarse para producir más iones hidróneo y entonces el equilibrio se mantiene y así es como se controla la cantidad de base o la cantidad de ácido adicionada de manera externa, procurando que siempre se mantenga la misma concentración de iones hidróneo a través de la variación de las concentraciones del ácido débil y de su correspondiente base conjugada. ¿Cómo se prepara una solución amortiguadora? Bueno, hay diferentes formas. Aquí vamos a hacer algunas indicaciones. Es importante que para preparar una solución amortiguadora se debe elegir un sistema amortiguador, un sistema o un par ácido base que tenga un valor de constante expresado como pKa muy semejante al pH que queremos regular o que queremos controlar. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando yo estoy hablando de tener un equilibrio ácido-base, este equilibrio tiene una constante de acidez y entonces en términos logarítmicos a esa constante de acidez nosotros le llamamos pKa. Perfectamente, entonces, entendido ese concepto, nosotros debemos elegir un sistema amortiguador, un par ácido-base, que tenga un pKa muy semejante al pH que queremos regular. Como ejemplos, para un pH cercano a 1 o 2, se puede elegir el par ácido base, ácido fosfórico, fosfato diácido de sodio, cuyo pKa es de 2.12. Queremos controlar un pH cercano a 7, se puede elegir el par ácido base de fosfatos también, el fosfato diácido con el fosfato monoácido, cuyo pKa es de 7.2. Entonces, bueno, finalmente, si queremos controlar un pH de 11 o 12, se puede elegir el parácido base de fosfato monoácido y fosfato trisódico, cuyo pKa es de 12.7. Entonces, esto es un poquito para ejemplificar los diferentes pares ácido-base que podemos elegir y el criterio que debemos de utilizar. No son los únicos sistemas amortiguadores, pero sí tenemos suficientes tipos de pares que podemos elegir de acuerdo a nuestras necesidades. Yo ejemplifiqué aquí el fosfato al ser precisamente uno de los sistemas amortiguadores más usuales porque tiene una capacidad de regulación muy alta, tiene muchas virtudes en términos analíticos porque no absorbe la luz UV y entonces no se detecta cuando cuantificamos y además tiene 3 valores de pKa a lo largo de toda la escala de pH. Mediante la ecuación de Henderson-Hasselbalch se puede estimar la proporción en que se presenta la relación de ácido y base conjugada necesaria para poder controlar el pH. Esto lo veremos un poquitito más adelante. Y en este sentido, la ecuación de Henderson-Hasselbalch es una relación del pH del medio con el valor de pKa o la constante de disociación de acidez y la proporción de ácido y base que se requiere para mantener constante un pH. Y esto lo podemos deducir a partir precisamente de la constante de acidez de cada equilibrio. Debe considerarse que existe una ecuación de disociación para ácidos y otra para bases. Entonces, en este ejemplo o en esta presentación se utilizará la ecuación correspondiente para ácidos débiles en la resolución de los ejemplos que manejemos. Aquí tenemos la ecuación de Henderson-Hasselbalch para los ácidos, en la cual, bueno, tenemos que el pH del medio o el pH que queremos controlar va a ser igual al pKa o al pKa del par ácido base más la relación logarítmica de la concentración de la base conjugada entre el ácido débil correspondiente, donde damos a entender que el pKa no es más que el logaritmo negativo de la constante de acidez. Y para las bases, la ecuación es prácticamente semejante. Tenemos el pH del medio, igual al pKa del equilibrio en cuestión, más
la relación de la logarítmica de la base, o la concentración de base, a base débil, entre la concentración del ácido conjugado correspondiente, nuevamente, donde el pKa es el logaritmo negativo de la constante de acidez. También se debe considerar de alguna forma, y muy relevante, la concentración total de ácido y base conjugada, la cual será la concentración de la solución amortiguadora. A la suma de la base conjugada más la concentración de ácido débil, que nos debe dar la concentración total del ácido en solución, y esa concentración total del ácido en solución es la concentración neta de la solución amortiguadora, de tal forma que si yo indico quiero una solución 0.1 molar de fosfatos, todos los fosfatos que se encuentran en diferentes formas tendrán que sumarse, cada concentraciones independientes, ya se encuentren como ácido débil, ya se encuentren como base conjugada, la suma total me tiene que dar, en este caso, 0.1 molar. A esa suma le llamamos balance de masa. Entonces, ahora sí, ¿cómo preparamos una solución amortiguadora de acetatos? 0.5 molar, pH de 5. Aquí me faltó la P. Por favor, corregimos el error más adelantito, pero va a ser una solución amortiguadora de acetatos 0.5 molar que nos va a controlar un pH de 5. Entonces, primero vamos a revisar los datos. Necesitamos una concentración final de solución amortiguadora 0.5 molar. Y la condición de pH a controlar va a ser pH 5. Los compuestos que podemos utilizar para la preparación de la solución amortiguadora. Bueno, en este caso se está pidiendo directamente una solución de acetatos. Por lo tanto, el ácido débil a utilizar es el ácido acético, y la base conjugada que tomaremos como fuente de base conjugada va a ser la sal del ácido acético, que va a ser un acetato. Por lo que el acetato de sodio, acetato de potasio o algún otro acetato podría ser útil. Sin embargo, en este ejemplo utilizaremos acetato de sodio. Finalmente, el último dato correspondiente, la constante de acidez del parácido base o del parácido acético acetato es 1.8 por 10 a la menos 5, que si tomamos el logaritmo negativo, o sea su pKa, es de 4.74 aproximadamente. Entonces, todos estos son los datos que vamos a requerir para la preparación de la solución amortiguadora. Aquí tenemos el equilibrio ácido-base, donde, bueno, ya lo hemos estado verificando. Y encontramos entonces que el ácido débil se disocia en la base conjugada más el ion hidrógeno. El balance de masa correspondiente pues va a ser la suma de la concentración de la base conjugada más la concentración del ácido. Todo eso me va a dar la concentración total del buffer, y esta debe de ser de 0.5 molar. Y la ecuación de Henderson-Hasselbalch para los ácidos, como ya la revisamos previamente, nos indica que el pH es igual al valor del pKa, la constante de acidez de este equilibrio, más la relación de la base conjugada entre el ácido en términos logarítmicos. Sustituyendo los valores de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, tenemos el pH a controlar es 5. El pKa correspondiente es 4.74. Si nos vamos a la cuestión algebraica, entonces podemos ir resolviendo esta ecuación. 4.74 lo pasamos del otro lado y nos queda 5 menos 4.74. Y del lado derecho, pues seguimos teniendo la relación logarítmica. La diferencia entre los dos valores que ya tenemos aquí nos deja 0.26, y ese 0.26 es igual al logaritmo de la relación de concentraciones tanto de base como de ácido. Partiendo de este punto, nosotros ahora queremos quitar el término logarítmico. Para quitar el término logarítmico, entonces elevamos el resultado numérico de 0.26 a una potencia de 10, porque el logaritmo que estamos utilizando es base 10, y entonces decimos que 10 a la 0.26 es igual a la relación de la concentración de base conjugada entre la concentración de ácido. Este mismo valor lo tenemos a la derecha para poder desarrollar el despeje. ¿Cuál despeje? Bueno, queremos
podemos despejar la concentración de base conjugada. Entonces esta concentración de base conjugada quedaría despejada. Si tiene dividiendo la concentración de ácido, esa concentración de ácido pasa multiplicando y entonces nos queda este término. 10 a la punto 26 que multiplica a la concentración del ácido. Ya aquí está nuestro resultado. Y ahora considerando el balance de masa, donde la concentración de base conjugada más la concentración de ácido débil debe de ser 0.5 molar. Sustituimos el valor de la base conjugada en el balance y entonces nos queda que 10 a la punto 26 por la concentración de ácido más la concentración de ácido, todo es igual a 0.5 molar, y todo esto es precisamente para tener una ecuación que nos quede en términos de una sola variable, la variable ácido, donde pues vamos a proceder a su despeje. Ese despeje lo vamos a hacer pues por factorización o utilizando el método de factor común. Tenemos el factor común en los dos sumandos, factorizamos la variable ácido y al factorizar pues nos queda que el ácido lo multiplico por 10 a la punto 26, pues aquí me estaría dando el primer término. Y en el segundo caso, pues me queda un 1, multiplico ácido por 1 y me queda el término ácido. Entonces aquí tenemos la factorización y todo eso es igual a 0.5. Nuevamente despejamos la variable ácido y el término numérico, el 1 más a la 10 por 10, 1 más 10 a la punto 26, está multiplicando, pasa dividiendo del otro lado y entonces finalmente observamos que nos queda una relación de 0.5 molar entre 10 a la punto 26 más 1, eso es igual a la concentración de ácido. Resolviendo, pues poco a poco, pues ahí lo vamos viendo, 10 a la punto 26 es 1.819 y más 1 es 2.819 dividiendo a 0.5 molar. Resolviendo esa división nos queda que la concentración de ácido es 0.17 molar. Entonces nuestro ácido nuestro ácido débil, nuestro ácido acético, en nuestra solución deberá tener una concentración de 0.17 molar, mientras que la concentración de base conjugada correspondiente la podemos calcular utilizando el balance de masa. Entonces, ya decíamos, base conjugada más la concentración de ácido me tiene que dar 0.5 molar. Primero despejando y después sustituyendo, la concentración de base conjugada va a ser 0.5 menos 0.17, entonces es 0.33 molar. Y al final, ¿cómo nos queda el resultado de lo que necesitamos para preparar la fase, el buffer de acetatos? Bueno, la concentración de ácido es 0.17 molar y mi ácido lo voy a obtener a partir del ácido acético. Claramente este ácido acético tiene que ser un reactivo que tenga una pureza conocida. Generalmente la manejamos como ácido acético glacial, grado reactivo. Su pureza me parece que anda por ahí del 96, 98%, pero esos ya son los datos de etiqueta. Pero necesitamos utilizar ese ácido acético para preparar una solución 0.17 molar. En cuanto a la base conjugada, de acuerdo a los primeros datos que manejamos, bueno, nos resultó que necesitamos una concentración de 0.33 molar de la base conjugada y esa la vamos a obtener del acetato de sodio. Entonces, tendremos que determinar las concentraciones necesarias tanto de ácido como base conjugada para preparar la solución amortiguadora. Y ya nada más, haciendo una revisión de resultados, para ver si esas concentraciones son adecuadas, checamos la concentración de ácido, es 0.17 molar. La concentración de la base conjugada, es el acetato de sodio, es 0.33 molar. Estas dos soluciones a esas concentraciones podemos prepararlas. No olviden, tienen que ir en el mismo volumen, pero cada uno a esas concentraciones. La suma me tiene que dar 0.5. Aquí lo vemos y nos da 0.5. El pH inicial de la solución, bueno, no, más bien el pH de nuestra solución ya formada, pues va a depender de las concentraciones tanto del ácido como de la base conjugada, y aquí lo colocamos en el término logarítmico, concentración de base conjugada, concentración de ácido,
nos va a dar el término logarítmico más el pKa del ácido correspondiente. Pues por ahí veíamos que la constante de equilibrio era 1.8 por 10 a la menos 5. Obtenemos su logaritmo y multiplicamos por menos 1 y nos da 4.74. Entonces, el pH del medio, una vez que coloquemos las dos, tanto el ácido como la base conjugada, pues nos tiene que dar un pH muy cercano al que queremos controlar. 4.74 más la relación de concentraciones en términos logarítmicos nos da 4.74 más el logaritmo de 1.94 y eso es igual a 4.74 más 2.88. Y finalmente vemos que esa solución nos da un pH de 5. Con un pequeño ajuste ya podemos hacerlo, ajustando con tantitito ácido fosfórico, tantitito ácido acético, a manera de que nos quede en 5.5 con su variabilidad de más o menos 0.05 que a veces nos piden, y esa es la preparación de una solución reguladora. Hasta aquí esta primera parte.